Quiero tomar el tema económico, porque también en estos últimos días hubo una polémica que se inició en el Frente Renovador pidiendo prácticamente el cierre de las importaciones, un cepo importador. Después esto fue un poco atenuado, mereció respuestas del gobierno, pero este fin de semana leí dos notas, una firmada por Joaquín Morales Solá, otra por Arcadio Oña, la primera en La Nación, la segunda en Clarín, y en ambos casos decían más o menos lo mismo, que las importaciones no han crecido de modo explosivo como para temer una invasión. Bueno, quería ratificarlo o rectificar estas apreciaciones, hablando con alguien que conoce el sector importador como prácticamente nadie, y me refiero a Miguel Ponce, a quien tengo del otro lado de la línea. Miguel, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hugo, qué alegría escucharte. Necesito que me suban el retorno porque apenas te escucho. A ver ahora, ¿me escuchás un poquito mejor? A ver ahora. Ahí está. Bueno. Ahí está mejor. Miguel, sí. Yo hablaba de las notas de ayer de Morales Solá y de Arcadio Oña. Sí. Coincidentes, dicen, no hubo una invasión de importaciones y esto del Frente Renovador en todo caso es una exageración. Pero te quiero preguntar tu opinión. No, yo lógicamente coincido, creo que las dos son muy buenos estudios, particularmente la de Morales Solá de ayer, que se complementa con un estudio muy minucioso que hoy hace Juan Diego Wasilewski en iProfesional, que me parece que es lo mejor que he leído hasta ahora, desde que empezó este debate, con números muy precisos. Y me parece que habría que separar dos cuestiones. A ver. Una que está viendo una suerte, yo diría, de pereza intelectual en el análisis del hecho en sí. Y la segunda, que me parece que se está soslayando la pelea de fondo. Es decir, deberíamos quitarnos la careta y decir cuál es el debate de fondo que hay tras esto. Y voy a empezar por lo último. El debate de fondo tiene que ver, como decíamos en la universidad, a ver quién maneja la batuta. Se ha lanzado el mayor programa de inversiones que se recuerda en el país con 100.000 millones de dólares, y el debate es el grado de apertura, ¿no es cierto?, de la economía, y quién va a ser el que va a protagonizar la provisión de insumos. Entonces, muy lógicamente, la Unión Industrial Argentina lanza este tema para alertar. ¿Por qué? Porque el que ve se quemó con leche y ve una vaca llora, ¿no es cierto? Si nos vuelve a ocurrir, como con el swap chino, donde los montos comprometidos venían atados a la utilización de insumos chinos, de mano de obra china, de ingeniería china, de tecnología china, y estamos mal. Me parece que el debate de fondo es ese, para ver si la principal provisión de insumos va a venir de la industria nacional. El leading case, Hugo, fue lo que acaba de ocurrir, terminó la semana pasada en Córdoba. La mayor obra pública de Córdoba necesitaba unas canalizaciones que por supuesto las puede fabricar Techin. Se presenta una empresa cordobesa asociada a los chinos con un monto determinado para la licitación. Se presenta otra empresa cordobesa asociada a Techin, 40% arriba. ¿Qué dice el gobernador Schiaretti? No le voy a hacer pagar a los cordobeses este sobrecosto. Obviamente le vamos a dar la obra a la empresa cordobesa que viene de la mano de los chinos. Salta la Unión Industrial de Córdoba primero, luego esto adquiere discusión nacional, interviene la UIA nacional, interviene el gobierno, etcétera. Resultado, Techin bajó 35% el valor de sus caños, con lo cual la obra la va a hacer Techin, mano de obra nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, primer asunto, el debate de fondo es el grado de apertura de la economía y quién va a ser el principal protagonista dentro de este esquema, ¿no es cierto?, de obra pública lanzada, que como vos sabés, después del campo, lo único cierto que hay en términos de lluvia, de inversiones, es la obra pública, ¿sí? Punto. El otro tema, sí te hablaba de la pereza, porque los números están indicando esto que vos bien señalabas, que dice Morales Solá y Arcadio Oña, ¿no es cierto?, el fin de semana, donde objetivamente el grado de apertura de la economía argentina, junto con la de Brasil, es el más bajo. Los números que largan Cabrera, ¿no es cierto?, recordando que sobre 230.000 kilos de manzanas solamente se ha importado el 0,7%, que es menos del 1, obviamente, que de quesos sobre una producción de 505 toneladas se importó el 0,5%,
Lo más preocupante es la carne porcina con el 4.2%, que tiene que ver con haberle quitado las retenciones al maíz y haber subido todos los costos de la cadena productora porcina. Entonces, este tipo de situaciones, lo de la zanahoria, ¿no es cierto?, que tuvo que ver con un tema en el cual los mismos tipos que vendían las zanahorias o que venden las zanahorias nacionales traen por este faltante originado en un problema climático, ¿no es cierto?, el 10% restante. Pero no estamos hablando de que acá hay invasión, porque no podría haberla. ¿Y por qué no podría haberla? Y por eso yo hablo de la pereza intelectual. A fin del año pasado, el 85%, en estos momentos el 87% de lo que ingresa al país son insumos, partes y piezas, bienes de capital, destinados ¿a quién? A la industria, al campo y a la infraestructura de servicios públicos y privados. En estos momentos solo el 11% está ingresando de productos, diríamos, finales. Y me parece que esto es lo que tiene que ser mirado, ¿no es cierto? Obviamente, como en todo, hay ganadores y perdedores. Y si uno se pone a comparar lo ocurrido el año pasado, ¿no es cierto?, que era que en algunos casos para obtener una DEJAI, bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido, uno entra a ver que sí, que hay algunas cuestiones que yo entiendo dentro de los ganadores y dentro de los perdedores, se nota esa diferencia. Vos decís, heladeras aumentó del año pasado 286%. Y bueno, ahí los muchachos están preocupados, los fabricantes nacionales. Licuadoras, aumentó un 94%. Vasos, vajillas, cubiertos, un 73%. Camisas de algodón, 58%. Tractores, 46%. Obviamente, pero ¿ha caído qué? Ha caído neumáticos, bienes de capital, piezas y accesorios para maquinaria, un 2 puntos, un 3 puntos, un 12%, autopartes cayó un 14,5%, insumos para la industria cayó un 16% y combustibles cayó un 27%. Esto está indicando claramente que ha habido, lógicamente, un traslado de importaciones que tienen que ver con la producción hacia la de bienes de consumo. El tema es entender por qué. Y porque veníamos de la etapa de los cepos, donde había parado casi 6.000 millones de importaciones en DEJAI que habían sido presentadas 2, 3, 4, 5 veces. Vos decís que en todo caso la suba es parte de ese stock. Pero a ver, te doy el promedio de stock que tiene hoy la industria y el comercio, diríamos, retenido en términos de que está generando sobreoferta en la cadena de comercialización y de producción. El promedio es 6 meses. Yo tengo conocidos que tienen más de un año de stock, otros que tuvieron 5 o 6 meses y se lo acaban de consumir. Es decir, el promedio global de la economía tiene un stock entre 5,5 y 6 meses. Y esto es lo que explica por qué el dólar no subió, porque no había demanda de dólares, por dos motivos. Uno, el sobrestock de los que habían logrado traer, les aprobaron el 23 en bloque todas las DEJAI pendientes, algunas de las cuales no habría que haberlas aprobado porque significaba la repetición 2, 3, 4 veces de la misma necesidad, pero claro, los despachantes de aduana le decían, presentala más veces a ver si en alguna de esas te sale. Claro. Entonces, ese es uno. Y el otro, el hecho de que recuperamos el crédito comercial. Vos antes tenías que pagar cash o anticipado, y ahora estás pagando a 120 días, que es el promedio histórico de pago en el comercio exterior. Por lo tanto, no hubo presión sobre el dólar, y sí, en cambio, hubo oferta porque la cosecha se fue liquidando. Por eso estamos con el dólar, y ya los industriales se están quejando de que el tipo de cambio hoy está retrasado. Está retrasado por eso, porque los que pedían ley de libre oferta y demanda, ¿no es cierto?, y que no hubiera más cepos cambiarios, se encuentran con la novedad que no hubo presión compradora, sino que en realidad hubo sobreoferta vendedora, ¿sí? Vuelvo al primer tema, al tema del grado de apertura, que me parece central. Que es central, es básico. Sí. Cuando un país se mete en todas estas historias de proteccionismo, sí, culturalmente después le cuesta salir. Por supuesto, las salidas siempre son traumáticas. ¿Y cuánto se demora? Claro. Bueno, Brasil toda la vida ha estado en esta situación, y yo no creo que en Brasil esto vaya a ser cambiado. Creo que nosotros hemos tenido con distinto grado de subidas y bajadas, digo el DM2, digo los tiempos de Cavallo, algún tiempo de Menem, ¿no es cierto?, donde el proceso de apertura objetivamente fue importante,
importante y cuantificable, pero en estos momentos no está en la cabeza de nadie, sino que acá lo importante es generar un comercio exterior administrado que vaya teniendo crecientes grados de integración al mundo. ¿Qué implica esto, Hugo? Si arriba del 80% y de manera creciente lo que se transa a nivel mundial se hace a través de cadenas globales de valor, cada vez que nosotros nos vayamos cerrando más, vamos a ir quedando más afuera de las cadenas globales de valor. Y esto hay que traducirlo en menos trabajo para nuestras industrias. Nosotros deberíamos estar encontrando espacios de integración creciente a esas cadenas de valor y no al revés. Y además, digamos también, con todas las letras, esta situación, ¿no es cierto?, de plantearnos aislamientos crecientes no ayuda a la inversión. Si yo estaba pensando en venir a Argentina, en traer fierros para la producción aquí, en generar crecimiento de mano de obra, en nuevos puestos de trabajo, etcétera, y veo el título como el que apareció en más de uno de los diarios importantes del mundo: se cierra la economía argentina, se cierra el comercio exterior argentino, vuelven los cepos a la Argentina, y yo digo, muchachos, me dedico a otra cosa, busquemos otra región geográfica, por más reuniones que hagamos como las que está por empezar mañana, ¿no es cierto?, o la gente que está llegando hoy, para generar inversión, sin las señales que damos, son estas. Por eso me parece que algunos hablaban de irresponsabilidad, y por eso rápidamente el amigo, el Vasquito de Mendiguren, hizo un giro, se empezó hablando de cierre, después se dijo que no, tenemos que ver las cosas que la propia aduana denuncia, y finalmente han sacado un tema un poquito más lavado con el que hasta algunos podrían llegar a estar de acuerdo, del propio gobierno. Creo que llevaron a un nivel de intensidad en la discusión que a lo mejor tiene que ver por el cargo de alguien que ocupa el Ministerio de la Producción con alguien que lo ocupó. Recordemos que de Mendiguren también fue ministro de la Producción. Entonces acá hay un tema de egos y de celos personales que me parece que no ayudan. Y el otro tema, Hugo, que a vos no te va a quedar, no se te va a escapar, es que estamos en un proceso transicional donde en esto que yo califico de pereza intelectual, no estamos queriendo discutir lo central, que es no solo el grado de apertura, sino ¿tiene que haber sectores sensibles o es más correcto entrar a hablar de empresas sensibles? ¿Tenemos que proteger sectores o tenemos que proteger empresas determinadas? Y esto me parece que debiera ser el punto siguiente en la agenda cuando pase esta discusión, ¿sí? Discutir empresas con las cuales yo acuerdo que te voy a proteger durante tanto tiempo, fecha final, no como Tierra del Fuego, que llevamos décadas, que vas a crecer en tanto los puestos de trabajo, que vas a invertir tanto en tu nueva planta trayendo la tecnología que se requiere y de última generación, que vas a generar cantidad y precio para el mercado interno y con metas exportadoras. Este tipo de cosas se pueden acordar y lógicamente sería dar un salto cualitativo a esta discusión, ¿no? Miguel, gracias por haber clarificado todas estas cosas. En cualquier momento las seguimos, muy amable. Por favor, un gran gusto como siempre con vos estar, Hugo. Chao. Gracias. Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio, actualmente director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior. Hablando de esta idea del Frente Renovador de cerrar la economía. Bueno, después hubo un montón de discusiones con Francisco Cabrera, el ministro de la Producción, retrucando, con de Mendiguren, como decía Ponce recién, alivianando un poco las declaraciones. Pero si hay algo que le cuesta a los países salir cuando se deciden hacerlo, es el proteccionismo. No solo en la Argentina, hay proteccionistas en todos lados. Protegen las naranjas y los limones los farmers americanos, protegen en Francia y en prácticamente toda Europa la producción agrícola. Hay evidentemente brotes de este tipo en todos lados. Y acá volver al cepo en un momento dado en que se trata de conseguir inversiones, verdaderamente parece una cuestión que hace demasiado ruido. Se enlaza sin ningún tipo de dudas con lo que va a comenzar mañana allí en el Centro Cultural Kirchner, que es este
encuentro entre empresarios a los cuales se les va a pasar la gorra. Y bueno, veremos bajo qué condiciones.